la que nos sustenta, la que nos anima, la que nos instruye. Y por eso, Señor, estamos aquí, porque queremos aprender más. Te rogamos que con tu Espíritu Santo nos ilumines para crecer en gracia delante de ti. Y también te pedimos por las personas que aún no te conocen, para que puedan ser alcanzados por tu palabra y por tu Espíritu, y que sean salvados, añadidos a tu iglesia. Tanto las personas que están acá presentes como las que escuchan y ven a través de los medios de comunicación. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios en esta ocasión en la primera carta de Pedro. Busquemos el capítulo número 3. Y ahí vamos a leer los versículos que quedaron pendientes en la última ocasión, para continuar con este estudio de Primera de Pedro. Bien, dice entonces la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 en adelante: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, el pasaje que acabamos de leer le da continuación al tema que vimos en la última oportunidad, y era los sufrimientos que como cristianos vamos a afrontar. Recordará, si usted vino la semana anterior, que leímos y reflexionamos de cómo la carta habla que por causa de la justicia los creyentes van a ser vilipendiados, perseguidos, atacados, calumniados. Y por eso la carta daba una palabra de aliento, diciendo que no teníamos por qué desesperarnos de estas cosas, sino que más bien considerarnos bienaventurados, porque haciendo recordar las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte, quien dijo que eran dichosos o felices los que sufren persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, vale la pena experimentar ese tipo de rechazo, que como también lo decía la carta, que no viene porque hagamos lo malo. Es decir, si alguien está haciendo lo malo y por lo malo que hace le viene alguna dificultad, pues merecido lo tienen. Pero está hablando de personas que aún haciendo lo correcto, les sobrevienen dificultades. Entonces, a estos que sufren no por hacer el mal, sino que lo contrario, por hacer el bien, se les anima a que, si esa es la voluntad de Dios, pues hay que afrontarla, porque es la manera como vamos a alcanzar la bienaventuranza. Y para cerrar ese pensamiento, en los versículos que hemos leído nos habla de que esta experiencia de ser rechazado por hacer el bien es algo que el mismo Señor Jesús enfrentó. Consecuentemente, si Él lo enfrentó, nosotros también hemos de enfrentarlo. Como allá en el Evangelio de Lucas, Jesús se lo dijo a las mujeres que lloraban por Él cuando iba cargando la cruz camino al monte de la calavera. Él les dijo: si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿de qué no van a hacer con el seco? Con eso lo que Jesús quería decir era, o sea, si yo, que soy el Hijo de Dios, me tratan de esta manera, entonces ¿cómo no les va a ir a ustedes? Por eso es que en el versículo 18, donde hoy iniciamos la lectura, nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Es decir, Jesús, que ha sido el ser humano inocente, lleno de bondad, lleno de misericordia, que siempre hizo lo correcto, Él también padeció. Entonces no debemos extrañarnos de que también vengan situaciones adversas a nosotros. Como le decía en la última ocasión, de que si el mundo nos trata bien, ahí hay algo malo, hay algo sospechoso, algo no está bien con nuestro cristianismo. Pero si el mundo nos desprecia, esa es una buena señal. Igual que Jesús también padeció. Pero la carta luego se extiende, porque como ya tocó los padecimientos de Jesús, ahora se va a extender acerca del significado de esos padecimientos. Y dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Jesús fue a la cruz y a la muerte por los pecados. Y luego lo dice con más claridad: el justo por los injustos. Y allí, hermanos, es donde queda claro el tema que se llama el sacrificio sustitutorio. Porque Jesús ofreció el sacrificio para el perdón de pecados, pero se dice que este sacrificio es sustitutorio porque Él tomó el lugar del pecador, porque dice que fue por nuestros pecados que murió. Entonces, Él toma nuestro lugar y nos cede el de Él. Entonces, usted puede ver, se está sustituyendo al pecador por el Señor Jesús, o como lo dice ahí la carta, el justo por los injustos. Ese, hermanos, es el pensamiento más profundo de lo que se llama el sacrificio sustitutorio de Cristo. Es decir, Él tomó nuestro lugar, Él tomó nuestros pecados, Él pagó por nuestros pecados. Y al hacerlo, continúa el versículo diciendo: para llevarnos a Dios. Como le dije,
Jesús toma nuestro lugar en la muerte y Él nos cede su lugar en la presencia de Dios, en la entrada a Dios. De tal manera que dice que habiendo Él muerto por nuestros pecados, lo que hizo fue llevarnos a Dios. Y así es como se completa la reconciliación que tenemos con el Padre. De manera que la salvación de las personas, la salvación de todo aquel que cree en Jesús, es una salvación que viene por esa sustitución. No es que uno haga los méritos, no es de que si usted o yo queremos salvarnos, entonces tenemos que trabajar, tenemos que hacer aquí, tenemos que hacer allá, tenemos que dejar de hacer tal o cual cosa. O sea, pero todo eso junto, todas las obras que el ser humano pueda hacer, hermano, no va a lograr, pero ni disminuir un minuto la condenación que merecemos. Pero cuando Cristo toma nuestro lugar, cuando el justo toma el lugar de nosotros injustos, entonces lo que hace es que nos lleva a Dios. Y así, hermanos, es como somos justificados delante de Él. Como otras veces yo le he dicho, la Biblia de lo que habla es de la justificación de las personas, de los seres humanos. Es el justo por el injusto para llevarnos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que ha llevado delante de Dios? El que era injusto, pero que ahora es justo porque Cristo tomó su lugar. Entonces, son justificadas las personas, son reconciliadas las personas. No es que sea justificada una etapa de la vida de la persona o una época de nuestra vida. En la Biblia no aparece nada acerca de justificación de temporadas o justificación de etapas, como para decir que aquel que creyó, el Señor le perdonó todos los pecados que había cometido hasta el momento de creer, pero que de ahí en adelante ya es una cuenta nueva. Hermanos, si así fueran las cosas, ¿qué esperanza tendríamos? Porque ¿quién es la persona que no ha vuelto a fallar después de haber tenido su conversión? Por eso es que yo le estoy remarcando el hecho de que Jesús no fue el justo por el pedazo de nuestra vida antes de creer en Jesús. No fue el justo por una temporada de nuestra vida. Es el justo por el injusto. Y como dice ahí el versículo, ese injusto así fue llevado a Dios. La persona es llevada a Dios. Es una justificación plena, porque no se trata de hasta donde creímos y que de allí es otra cuenta nueva. Hermano, le echaríamos a perder otra vez. Sino que es el injusto hecho justo. Es la persona la justificada. Y por lo tanto, es toda su vida. La gracia de Cristo cubre todos los pecados que hemos cometido, los que estamos cometiendo y los que vamos a cometer. Porque somos justificadas las personas. Y si no fuera así, no habría opción, hermanos. No podríamos tener la esperanza de salvación. Ahora, ¿cómo la carta está hablando de los sufrimientos de Cristo? Y está diciendo que fue el justo por el injusto. Esto lo que produjo fue la muerte del Hijo de Dios. Porque así lo dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte. Es decir, el pecado no se puede pagar ni con oraciones, ni con ayunos, ni con vigilias.
ni con sacrificios, ni con ofrendas, ni con servirle a Dios. Y no sé qué cosa más pudiera inventar, pero nada puede borrar el pecado sino solamente la muerte. Pero como Dios no quiere nuestra muerte, sino que quiere nuestra salvación, entonces Jesús toma nuestro lugar para Él morir. Por eso es que dice el versículo 18, hablando de Cristo, siendo a la verdad muerto en la carne. Aquí, hermanos, hay que explicar algo. Y es que todos los seres humanos tenemos dos componentes básicos: la parte material y una parte inmaterial. La parte material es el cuerpo, nuestro cuerpo físico. Es lo que vemos. Cuando nos vemos aquí los unos a los otros, lo que estamos viendo es nuestro cuerpo, y lo vemos a través de nuestros ojos, que son parte de nuestro cuerpo. Pero no solo somos cuerpo, también tenemos una parte inmaterial. La parte inmaterial está formada por el alma, que es el yo de la persona, y por el espíritu, que es el que le da vida al cuerpo. Así estamos formados todos los seres humanos. Como Jesús se hizo hombre, porque eso es lo que dice la Biblia, esa es la encarnación. Cuando el Hijo de Dios se humaniza, se encarna, se hizo hombre. Entonces, si Jesús se hizo hombre, eso significa que como hombre también Él tenía una parte material, que era su cuerpo, y una parte inmaterial, donde estaba el yo de Jesús, como también en nuestra parte inmaterial está el yo. Cuando Jesús murió en la cruz, dice ahí que fue muerto en la carne. Es decir, lo que murió fue su cuerpo, su carne, es decir, su materia física, que es exactamente lo que ocurre, hermanos, con la muerte de cualquier ser humano. Todos hemos perdido alguna persona, familiar, conocido, amigo. Cuando esa persona falleció, lo que murió fue su parte material, su cuerpo. Pero su parte inmaterial continúa viviendo, continúa existiendo. Porque la parte inmaterial del ser humano es eterna. Entonces, lo que está en juego no es si nuestras almas o nuestro espíritu van a tener vida eterna o no. Eso no está en juego. Toda alma, todo espíritu humano es eterno. Lo que está en juego es las condiciones, cómo se va a vivir esa eternidad. Que si la persona fue un creyente, tuvo fe en Jesús, entonces su inmaterialidad vivirá eternamente con el Señor. Siempre va a haber una resurrección. O sea, no vamos a estar separados, que nuestro cuerpo quedó en el sepulcro y se hizo polvo y nuestra alma es la que va a vivir la eternidad. No, esa es una separación temporal. Porque a la final trompeta, como lo dice Primera de Tesalonicenses 4 y Primera de Corintios 15, el Señor volverá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, vamos a recobrar nuestro cuerpo, solo que entonces ya va a ser un cuerpo de gloria o glorificado.
y así estaremos siempre con el Señor. En cambio, los que murieron rechazando a Jesús, rechazando sus enseñanzas, rechazando su ejemplo, también van a resucitar. Pero al resucitar van a recibir un cuerpo que estará diseñado para vivir lejos de Dios, destituidos de Dios. Eso es la esencia de lo que popularmente se llama el infierno. Porque, hermanos, lo que le da sentido a la vida es lo que de Dios hay. Y estoy hablando de este mundo, de esta vida. En esta vida, hermanos, hay guerras, hay violencia, hay maltrato, hay maldad, etcétera. Pero aún siendo el mundo como es, todavía, hermanos, en este mundo vemos el reflejo de Dios. Lo vemos en que podemos respirar, en que podemos tener agua para beber. Lo vemos en los cielos estrellados. Lo vemos en el amanecer o en el atardecer de cada día, en las plantas, en los pájaros, en el hecho de relacionarnos los unos con los otros, en el hecho de que podemos comer. No sé si usted ha notado que una de las cosas que Jesús más hacía con sus discípulos era comer. Bueno, hasta resucitado, allá en Juan capítulo 22, Jesús es el que cocina el desayuno. Cuando su discípulo llega, él ya ha asado unos peces para comer. Es decir, aún resucitado, él anduvo comiendo con ellos. Entonces, eso de comer, hermanos, y de tener comunión, de platicar, de conocerse, de desarrollar cariño, de sentir compasión, o sea, todo eso es manifestación de la gracia de Dios. Cuando una persona muestra algún rasgo de bondad, ahí está Dios. Cuando alguien le da una palabra de aliento a otra persona, ahí está Dios. Cuando alguien no condena al pecador, sino que le da esperanza y le dice: tú puedes seguir adelante. Ese es Dios manifestándose, dando aliento a esa persona. Pero en la condenación es la ausencia total de Dios. Ahí no hay luz, ahí no hay sonidos, ahí no hay estrellas, ahí no hay luna, ahí no hay brisa, ahí no hay montañas, ahí no hay árboles, ahí no hay comida, no hay sonido, no hay bondad, no hay una mirada de aprecio o de cariño. Todo es crueldad, todo es oscuridad. Ese es el infierno, la ausencia total de Dios. Con sus cuerpos resucitados, los incrédulos vivirán por la eternidad lejos de Dios, porque es así como decidieron vivir. No tener a Dios en cuenta, no tenerlo en su noticia. Entonces, cuando Cristo muere, igual que cualquier ser humano, dice que fue muerto en la carne. Y al decir que fue muerto, allí pagó por nuestro pecado, porque la muerte es la paga del pecado. Entonces dice: muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué quiere decir eso de vivificado en espíritu? Quiere decir que en verdad su cuerpo murió, pero su espíritu, su parte inmaterial, siguió viva, como en el caso de todos los seres humanos. Ahí Jesús no había resucitado todavía, sino que es en el momento en que muere.
Entonces, murió su cuerpo, pero su espíritu, en su parte inmaterial, él siguió viviendo. Por eso dice vivificado en el espíritu. Ahora dice el versículo 19, en el cual, o sea, en ese espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir que durante las 3 noches que el Señor estuvo en el sepulcro, entre su sepultura y su resurrección, esas 3 noches, Jesús, su cuerpo estaba en la tumba, pero su espíritu vivificado, como dice ahí, dice que fue a predicar a los espíritus encarcelados. Entonces, ¿a dónde fue a predicar? ¿Y quiénes son esos espíritus encarcelados? Aquí, hermano, para entender esto tenemos que apoyarnos en otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, la carta a los Efesios, en el capítulo 4, cuando dice que el Señor descendió, dice, a las partes más bajas de la tierra. Es decir, que cuando su cuerpo murió en la cruz, su parte inmaterial, su espíritu, descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Y qué había, hermanos, en la parte más baja de la tierra? El mismo Señor Jesús lo explicó. Él dijo que en las partes más bajas de la tierra se encuentra el Hades. Esa palabra Hades es una palabra griega que Jesús la tomó del griego. Era una palabra que ya existía, es decir, Hades no lo inventó Jesús ni lo inventaron los cristianos. Hades era una palabra que ya tenía siglos de existir cuando Jesús vino. Y los griegos utilizaban la palabra Hades para referirse al reino de los muertos, que de hecho pues había un dios dentro de la mitología griega que precisamente se llamaba Hades, porque él era el que reinaba en el reino de los muertos. Entonces, ¿cómo ellos estaban acostumbrados a que el lugar donde estaban los muertos le llamaban Hades por influencia de la cultura griega? Entonces Jesús tomó la palabra Hades y dijo, el Hades está en el centro de la tierra. Pero cuando Jesús contó la historia de aquel hombre rico, que nunca dijo cómo se llamaba, y del hombre pobre, que se llamaba Lázaro, en Lucas capítulo 16, ahí el Señor esa historia la continuó después de la muerte de Lázaro y después de la muerte del rico. Y dice que ya estando muertos los dos, es lo que le decía, ¿verdad? Que muere el cuerpo, pero la parte inmaterial sigue viviendo. Entonces, ya muertos los dos se encontraron en el Hades. Cada uno en un lugar diferente. Lázaro, el pobre, había ido a parar a la parte de arriba, que era un lugar donde estaban los justos, donde estaba Abraham, y por eso Jesús le llamó a ese lugar el seno de Abraham. Significa estar en el regazo de Abraham, en el abrazo de Abraham, si usted quiere. Y en cambio, en la parte de abajo, donde fue a parar el rico, dice que ahí las personas estaban siendo atormentadas con fuego. Cuando Efesios dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, significa que él fue al Hades, igual que todas las almas de los hombres. Pero obviamente Jesús no llegó al tormento del fuego de la parte de abajo, sino que llegó a la parte de arriba, que era la zona de consuelo al lado de Abraham.
Y eso concuerda con lo que está diciendo acá esta carta, cuando dice que habiendo muerto, él en espíritu, es decir, inmaterialmente, fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles espíritus encarcelados? Esas personas que habían muerto de Jesús para atrás. Bueno, hasta Judas estaba ahí, que se acababa de ahorcar. Era nuevito llegando ahí, pero ahí estaba. Ahí también estaban, hermanos. Bueno, estaba el ladrón arrepentido que murió. En realidad Jesús llegó antes, porque recuerda que Jesús murió primero. Y luego el ladrón que había creído, tuvieron que romperle las piernas para que se muriera. Y a Jesús no se las rompieron porque ya había muerto. Entonces Jesús llegó antes. Pero poco después ahí iba el ladrón arrepentido. Porque recuerda, estando en vida, estando en la cruz, ¿qué le dijo el Señor? El ladrón ya arrepentido le suplicó y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: cuando venga en mi reino. ¿Y por qué lo dejas para tan adelante? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y murió el Señor. El ladrón lo vio morir. Y al morir, como dice aquí Pedro, el Señor descendió a predicar a los espíritus encarcelados. Y Efesios dice: descendió a las partes más bajas de la tierra, al Hades. Luego murió el ladrón, y al morir baja también al seno de Abraham, al lugar de consuelo. Ahí estaba ya Jesús. Te lo dije, hoy estarías conmigo en el paraíso. Se reunieron de nuevo. Una palabra acerca de qué significa predicar, porque ahí dice que fue y predicó, dice, a los espíritus encarcelados. Ahí, hermano, la palabra predicó no es la palabra evangelizomé, que como usted la puede oír, ¿verdad? De ahí viene la palabra evangelio. De hecho, evangelión, que así se pronuncia en el griego, evangelio, es la raíz de la palabra evangelizomé, que significa anunciar, pero las buenas nuevas, ¿verdad? Porque evangelio, eso significa buenas nuevas. Pero aquí no se está usando esa palabra, sino que solamente se está utilizando una palabra en griego que lo que significa es proclamar. Pero uno puede proclamar, hermanos, buenas noticias, pero uno también puede proclamar una mala noticia. Cuando, por ejemplo, las empresas eléctricas anuncian, normalmente son los domingos, ¿verdad?, que habrá corte eléctrico de las 8 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde, normalmente, porque van a hacer reparaciones no sé dónde. Están proclamando que habrá un corte eléctrico, pero que va a haber un corte eléctrico, ¿es buena noticia o mala noticia? Es mala noticia, ¿verdad? Porque al no haber electricidad normalmente no hay agua. Entonces, por eso avisan, para que la gente comience a prepararse y no se vaya a encontrar con que se quedó sin agua. Eso es proclamar. Entonces, eso es lo que se está diciendo acá. Es decir, aquí no está hablando de predicar el evangelio, porque no es evangelizomé la palabra que utiliza, sino que utiliza solo la palabra proclamar. Pero como le digo, proclamar puede ser una buena noticia o una mala noticia. Bueno, aclarado eso, dice que fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Y en el 20, versículo 20, explica quiénes eran esos espíritus encarcelados: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Está haciendo referencia, hermanos, a un hecho que había ocurrido miles de años antes. No se sabe, hermanos, cuándo ocurrió el diluvio. En la Biblia no hay suficiente información para poder decir.
o calcular cuándo fue el diluvio. Sí se puede calcular de Abraham para acá. Entonces, por ejemplo, de Abraham a Cristo hubo 2450 años. De Abraham a Cristo. Pero el diluvio fue mucho antes de Abraham. ¿Cuánto antes? Eso es lo que no se sabe. Pero sí podemos decir que esto había ocurrido miles de años antes. ¿Y qué ocurrió en el diluvio? Lo que allí dice el versículo 20. Y es que cuando esperaba la paciencia de Dios, porque Dios ya había determinado que vendría el diluvio y que con el diluvio raería toda vida de sobre la faz de la tierra. Porque Dios vio que la maldad de los hombres era de continuo solamente al mal. Entonces Dios dijo: no, yo no voy a tolerar tanta maldad, tanta perversidad, lo voy a destruir. Entonces vino el diluvio. Pero el diluvio no vino de inmediato, tomó tiempo. Bueno, algunos hermanos piensan que entre el anuncio del diluvio y el diluvio mismo hubo 120 años, por el hecho de que la escritura dice de que Noé proclamó por 120 años. Esa es la paciencia de Dios, dice. O sea, Dios no los destruyó ya, sino que vino Dios y dijo: bueno, les vamos a dar tiempo para que se arrepientan. Y no dio 5 años o 10 años o 20 años, que para nosotros hubiera sido mucho, ¿verdad? Probablemente dio los 120 años. Entonces dice que estaba esperando la paciencia de Dios. Pero ¿qué ocurrió? Que los hombres, en lugar de aprovechar esa paciencia para arrepentirse, dice que lo que hicieron fue desobedecer. Rechazaron el mensaje de Noé, rechazaron entrar al arca. Pensaron que estaba loco. Noé ya tenía más de 500 años de edad cuando el diluvio vino. Entonces era como un viejito loco, así lo veían. Mientras, dice, preparaba el arca. Ahora, ¿significa, hermanos, eso de que en el Hades solamente están los que fueron ahogados por el diluvio? No, porque la referencia que se hace al diluvio es por una aplicación que la carta va a hacer con el tema del bautismo. En verdad, ahí estaban los que fueron muertos por su desobediencia en el diluvio, pero también los que habían muerto incrédulos antes del diluvio y los que habían muerto después del diluvio, como le digo, terminando con Judas, el hijo de perdición, como le llama la escritura. Se perdió. Jesús, cuando oró, le dijo: Padre, de todos los que me diste, ninguno perdí, excepto el hijo de perdición, Judas, porque así estaba predestinado. Pero de ahí, hermano, nadie que esté en las manos de Cristo se perderá jamás. Porque es lo que Jesús dijo: de los que me diste, no perdí ni uno. Así que si usted, hermana, o usted, hermano, está en las manos de Cristo, no se va a perder. Entonces, es, hermanos, a los incrédulos de todos los tiempos a los cuales el Señor proclamó, no evangelizó, ¿verdad?, sino que proclamó. Es decir, que esa predicación a los espíritus encarcelados que se menciona acá no era evangelizomé, que significaría proclamar el evangelio para que las personas crean y se conviertan. No fue eso. Es decir, una vez la persona muerto, ya no hay otra oportunidad. Porque otros pasajes de la Biblia también así lo afirman. Por ejemplo, Hebreos dice: está establecidos a los hombres que mueran y después ¿qué? Otra oportunidad, dice. No, después de eso, el juicio.
al morir se acabó. Entonces, esta predicación a los encarcelados no era una predicación para darles otra oportunidad, sino que solo era una proclamación de a qué ellos se habían revelado. En el caso de estos que murieron en el diluvio, ellos podían decir ahí en el lugar de tormento: pero mira, Jesús, es que nosotros pensamos de que Noé estaba ya tan anciano, que estaba delirando, que estaba loco. Jamás imaginamos que un diluvio podría venir. Pero entonces Jesús proclamaba y decían: el arca que Noé construyó, esa era una figura de la salvación en Cristo, porque la madera con la cual el arca fue construida, la madera es en el Antiguo Testamento un símbolo de la humanidad. Entonces, era la humanidad de Cristo el barco en el cual se podían salvar. Y como estaba embadurnada de brea, la brea que no iba a permitir que las aguas entraran dentro de la barca, esa brea es símbolo de la sangre del Señor, que es la que nos protege de las aguas del juicio. Y por eso es que el arca tenía una sola puerta, porque no hay dos caminos, ni tres, ni cinco caminos para ir a Dios. Solo hay un camino. Y Jesús dijo: yo soy el camino. Jesús dijo: yo soy la puerta. Entonces, no era cuestión de que si era un viejito, muy viejito, el que estaba diciendo las cosas. Era ver el arca, que allí estaba anunciada en el arca misma. Aunque Noé nunca hubiera visto su palabra, pero el arca sola estaba diciendo: aquí está la puerta de salvación, que era un anuncio anticipado del Hijo de Dios que habría de venir. Entonces, hoy Jesús proclamaba: yo vengo de arriba, yo vengo de la cruz, la sangre ya fue derramada. Y para los que creyeron, y dice aquí la carta que en el diluvio solo fueron ocho personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8. Nadie más quiso entrar, nadie más quiso creer, todos desobedecieron. Entonces fueron salvados por el agua, porque las aguas del diluvio vinieron, mataron a todos, pero esas mismas aguas levantaron la barca donde se salvaron. Entonces, la proclamación de Jesús a los espíritus encarcelados fue solo para que ellos entendieran lo que habían rechazado. Y no solo le dije los que habían muerto durante el diluvio, sino los que murieron antes del diluvio, después del diluvio. Pero ¿por qué menciona el diluvio? Por esto que está diciendo acá, que ellos se salvaron por el agua. Entonces dice en el 21: el bautismo, que también es en agua, ¿verdad?, que corresponde a esto ahora, nos salva por la resurrección de Jesucristo. Por eso pone de ejemplo el diluvio, porque Noé y su familia, 8 personas que se salvaron por el agua al entrar en el arca, es igual a los que hoy creemos y que luego de creer en Jesús nos bautizamos. Porque al bautizarnos, dice que ese bautismo nos salva por la resurrección de Jesucristo. Porque eso es lo que representamos, ¿verdad? Uno entra al agua, es sumergido en el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo vuelven a levantar. Cuando lo levantan, eso está expresando la resurrección a una nueva vida. El bautismo nos salva por la resurrección de Cristo. Pero cuidado, porque miren lo que la carta acaba de decir: el bautismo nos salva. Entonces cualquiera puede decir: la salvación está en el bautismo. Si no se bautiza, se condena. Y hay, hermanos, religiones y sectas que así enseñan que la salvación está en el bautismo.
Por eso es que cuando una persona está ahí agonizando, ven la manera, hermano, de bautizarla, aunque ese bautismo termine de darle el golpe fatal para morirse, porque creen que es el bautismo el que salva. Por eso es que este versículo 21 ahí tiene un paréntesis aclaratorio. Y como ha dicho, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero aclara, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, lo está dejando bien claro, ¿verdad? El bautismo no quita el pecado, porque ahí dice, no quitando las inmundicias de la carne. Lo único que puede quitar el pecado, lo dijimos hace un momento, es la sangre que el justo dio por los injustos. Pero ni toda el agua de los océanos, hermano, podrá borrarnos los pecados. Como otras veces yo le he dicho a los hermanos que si el agua, hermano, borrara los pecados, hermano, yo agarrara una manguera y empezar a bañar a medio mundo, aunque se enojen, pero que sus pecados sean perdonados. Pero como no es el agua, uno puede, hermano, derramar una catarata de agua sobre una persona, pero eso no quita las inmundicias del pecado. Entonces, ¿por qué dice que salva? Dice como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, porque el bautismo es algo ordenado por el Señor. El Señor dijo que todo el que creyera se bautizara. Entonces, ¿qué sucede con una persona que ha creído pero que no se ha bautizado? Que no tiene tranquilidad en su conciencia. Su interior, se recuerda la semana pasada, expliqué que era la conciencia, la voz interna. Entonces, le va a estar diciendo, pero mira, vos no has obedecido, tenés que bautizarte. Por eso, hermanos, es que cuando se celebra la cena del Señor aquí en la iglesia, usted habrá oído muchas veces que el pastor que está dirigiendo la cena del Señor dice, pueden participar de ella los que han creído en el Señor Jesús y se han bautizado en agua. Porque bautizarse en agua es un paso de obediencia, de manera que quien no se ha bautizado está en desobediencia a Dios, y por lo tanto esa persona no va a tener tranquilidad. Pero cuando se bautiza, entonces ya la persona tiene una conciencia tranquila. Entonces dice, esa es la aspiración de una buena conciencia que me dice, bueno, yo ya hice lo que Dios quiere, ya estoy tranquilo. Entonces, esa tranquilidad de conciencia, esa es la que está llamando salvación. O sea, no está diciendo que el bautismo nos salva o el bautismo perdona pecado. No, lo que está diciendo es, el bautismo nos da tranquilidad de que obedecimos a Dios, y eso nos da una aspiración de salvación, tranquilo ya. Y como tocó el tema de la resurrección de Jesucristo, o sea, aquí está cerrando ya, ¿verdad? Porque todo esto comenzó con la muerte de Jesús y su descenso a los espíritus encarcelados. Pero como dice que nos salva por la resurrección de Jesucristo, versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, después de que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, ascendió, resucitó y ascendió al Padre, y dice, ahí está sentado a la diestra de Dios, gobernando sobre todo, sobre ángeles, sobre autoridades, sobre poderes. Arriba de todo está Jesús. Y esto también lo complementa Efesios 4, porque ahí dice que habiendo descendido, dice, a los lugares más bajos, ascendió a lo alto, a la presencia de Dios, y dice, llevando cautiva la cautividad. Es decir, que a los cautivos se los llevó. ¿Cuáles cautivos? Abraham, Lázaro, Noé, David, Daniel, Jeremías, o sea, todos los justos del Antiguo Testamento que eran cautivos allá en el Hades,
El Señor se lo llevó a la presencia del Padre. Por eso es que hoy el que muere en Cristo ya no va al Hades. El que muere en Cristo, los que van al Hades son los incrédulos, los que igual que en el diluvio desobedecen a la paciencia de Dios. Pero para los que hemos creído, ahora ya no vamos al Hades, sino que morimos y vamos directamente a la presencia del Señor. Por eso es que Pablo decía: ausente del cuerpo, presente con Cristo. Así que, hermanos, esa es nuestra esperanza y hacia eso vamos. Seamos fieles al Señor. Y no importa, hermanos, que por causa de la justicia nos ataquen, nos calumnien, nos ofendan, digan las peores barbaridades, que a saber cómo hacen para inventar tanto, ¿verdad? Pero hasta Cristo padeció, hasta Cristo fue muerto. Entonces sigamos adelante, hermanos, que nosotros sí sabemos a dónde vamos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Pero antes, hermanos, de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús. Si usted ha escuchado hoy la palabra y habiéndola oído se da cuenta de que estas cosas, hermanos, de la eternidad, del alma, que a veces quizás nos preguntamos si serán fantasías o serán historias que la gente inventa. No, están en la Biblia, están en la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos estar preparados para esa eternidad, que querámoslo o no, vamos hacia ella. Y todo es a dónde vamos a pasar esa eternidad. Si creemos en Jesús, estaremos en su reino eterno. ¿Quiere usted ahora creer en Jesús para tener esa seguridad? Yo le invito para que lo haga. Si necesita recibir al Señor en el lugar donde se encuentra, póngase en pie como una expresión de que usted necesita creer en Jesús, y con todo gusto vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que hoy viene para recibir a Jesús? Venga, póngase en pie. Vamos a orar. No deje pasar esta oportunidad, porque, hermanos y amigos, nunca sabemos cuándo nuestra vida llega a su final. Nosotros nos proyectamos para 15, 20, 30 años, pero solo Dios sabe si mañana tendremos vida aún. Como no lo sabemos, lo mejor es estar preparados. ¿Quiere usted recibir a Jesús? Póngase de pie, porque esa es la manera de prepararse, recibiendo al Señor. Póngase en pie. Queremos orar por usted, porque como dijimos, es solo la sangre de Cristo la que puede limpiarnos y perdonar nuestros pecados. ¿Necesita hacerlo? Venga, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, hoy se puede reconciliar. Póngase en pie también y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que necesita reconciliarse? Hágalo en este momento, hermanos, porque voy a orar ya debo orar. Pero si hay alguien que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse, póngase en pie y vamos a orar por usted. Esta fue ya la última invitación que hice. Aprovéchela para recibir al Señor. A usted que nos ve por televisión, le invito para que también aproveche esta oportunidad, ore con nosotros y asegure así su eternidad recibiendo a Jesús. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque ella nos advierte
con tiempo y nos advierte de antemano, así como tú, Señor, pacientemente advertiste del diluvio que venía. Mira a aquellos que hoy se acogen a ti, que creen a tu palabra y que igual que el ladrón en la cruz suplica misericordia. A quienes así lo hacen, Señor, perdónales, injértales dentro de tu cuerpo, que es la iglesia, y ayúdanos para que todos, Señor, podamos vivir en gracia y en paz contigo. Y ayúdanos a todos tus hijos para hacer frente a los ataques y a sentirnos bienaventurados cuando ellos ocurran, porque esa será la evidencia de que no somos de este mundo. Ayúdanos, Padre, para que así sea, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.